Ultra procesada. ¿Por qué comemos cosas que no son comida y por qué no podemos dejar de comerlas? Este es el título del libro escrito por el médico y escritor británico Chris Van Tulleken. Y en esta publicación, que es además superventas, Tulleken señala, sin tapujos, que muchos científicos de la industria alimentaria reconocen que diseñan los alimentos para que las personas no puedan dejar de comerlos y que, en pos de la salud pública, los alimentos ultraprocesados deberían recibir, fíjense, el mismo tratamiento que los cigarros. Chile ha sido pionero, además, en el etiquetado de alimentos. ¿Es momento de ir más allá? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado. Él es médico, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, integrante del Observatorio en Políticas Públicas en Actividad Física y Alimentación de la USACH y además, como ex jefe de la División de Políticas Públicas Saludables del Ministerio de Salud, fue uno de los impulsores de la ley de etiquetado nutricional. Hablamos de Tito Pizarro, a quien ya tenemos con nosotros. Tito, ¿qué tal? Un gusto de tenerte esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias, encantado de poder conversar de estos temas y muy contento de poder transmitir un problema que es una verdadera pandemia en el mundo y quizá la palabra más concreta es una sindemia, es una suma de pandemia y un factor común es estos alimentos ultraprocesados. Claro, entonces partamos por lo primero, porque las ideas de Tulleken, justamente, ¿qué debemos considerar como alimentos ultraprocesados? Para partir conversando. Perfecto. Mira, lo primero que hay que saber de contexto es que la raza humana nunca había tenido pandemias de obesidad. Había habido personas que tenían obesidad, pero pandemias, grandes poblaciones con esta enfermedad, no. Y esto ocurre a mitad del siglo pasado y ahí hacia adelante que aparecen los alimentos ultraprocesados, alimentos preparados por la industria de alimentos que tienen unas características. Tienen en sus ingredientes múltiples ingredientes que proceso tras proceso empiezan a elaborar productos químicos que tienen algunas características de palatabilidad, de gusto, de placer, etcétera, que los hacen muy atractivos a los seres humanos a bajo costo, pero que tienen impactos en la salud pública. Así son denominados los alimentos ultraprocesados, alimentos de origen más bien químicos, más bien de múltiples procesos industriales que en general en el mundo se producen en 2, 3, 4 lugares y que de ahí se distribuyen globalmente. Es decir, casi todos los seres humanos consumimos los mismos alimentos con nombres distintos y en su lista de ingredientes aparecen 3, 4, 5, 6 ingredientes y esos ingredientes son casi imposibles de entender. Eso es básicamente, se alejan de los alimentos naturales, se alejan de los alimentos que son fruto de nuestro campo, de nuestro mar y se acercan más bien a una gran industria. Ya, entonces cuando hablamos de esos ingredientes químicos que lo que tratan básicamente, ¿no es cierto?, es hacerlos más gustosos, más atractivos, en fin, ¿qué elementos químicos son aquellos que le hacen tan mal a nuestra salud? Mira, y en esto fue muy preclaro la ley del etiquetado. Hay 3 o 4 ingredientes que son claves que están en todos los ultraprocesados. Una gran cantidad de sodio. Le echan mucha cantidad de sodio porque eso logran con un proceso de acostumbramiento a los seres humanos a consumir grandes cantidades de sodio. Te atrae la sal. Lo mismo hacen con el azúcar, las azúcares simples, las azúcares agregadas a los alimentos. Una gran cantidad de azúcar que además le sale barato. La sal, el azúcar son productos relativamente baratos y a esto le agregan, ¿verdad?, grasas generalmente de tipo saturadas, que son grasas que son a los fenómenos biológicos, ¿verdad? Si a esto le agregamos que tienen un conjunto de ingredientes que son complejos químicamente, edulcorantes, aditivos, ingredientes que son que les permite darle más palatabilidad, más placer, más gusto al alimento, más color al alimento, ¿verdad? Eso constituye un alimento ultraprocesado. Pero lo clásico es que tienen altas concentraciones de sodio, de azúcares, de grasas saturadas y un conjunto de ingredientes. Y tiene otra cualidad, que en pequeño volumen tienen mucha cantidad de calorías, son altos en calorías, tienen una alta densidad energética. Entonces uno come este producto, le produce saciedad inmediata porque consumió harta densidad calórica, pero
en poquitos minutos le vuelve a dar hambre y vuelve a probar ese producto. Ese es el ciclo que tienen estos alimentos ultraprocesados. Uno come un producto, le produce cierto placer, le produce saciedad y a los pocos segundos o minutos se le quita y le vuelve a aparecer el deseo de comer el mismo producto. Uf, tremendo lo que nos estás describiendo. Y quiero preguntarte, Tito, respecto de estos ingredientes que uno diría, claro, para hacerlos más atractivos, ¿no es cierto?, más gustosos, pero también más adictivos, ¿no? Así es. Mira, está súper demostrado. Está demostrado, lamentablemente, en laboratorio, ¿verdad? En animales de demostración, pero también en seres humanos. Niños y niñas en Chile que consumen una gran cantidad de azúcar desde chiquitito, ahora con edulcorante, porque ahora casi todos los productos le echan edulcorante. Entonces el niño y niña, el paladar se acostumbra al poder dulzor y queda tan acostumbrado a ese poder dulzor que cuando grande, ese niño acostumbrado a consumir productos con mucho sabor a azúcar, cuando grande busca productos con mayor cantidad de concentración de azúcar, o con edulcorante o sin edulcorante, pero busca alimentos densamente energéticos y con alta cantidad de azúcares. Lo mismo pasa para la sal. Entonces, te produce un fenómeno de adicción, un fenómeno de adicción que es muy Correcto. parecido a las adicciones por droga o por el alcohol, que Oye, eso cuesta es súper quitar. Entonces, importante. Claro. cuando uno come Tito, un perdona que producto te interrumpa. natural, sí, sí, Sí. Sí, no, perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que uno dice a veces soy adicta a los dulces, pero claro que eso, que más allá de la broma, es súper cierto. O sea, es muy difícil controlar ese deseo irrefrenable de querer comerte algo dulce. Por ejemplo, después de así es. almuerzo o en momentos, qué sé yo, ¿no? Durante el día. O sea, efectivamente, el azúcar, más que la sal, produce adicción. Así es. Y es tan fuerte porque cuando tú recibes un producto natural, lo encuentras desabrido, como que le falta sabor. ¿Ah? Y eso Imagínate. no puede ser. La diversidad de la naturaleza es gigante, es magnífica y es fantástica. Pero el producto químico logra inhibirla, pudiéndole mayor poder dulzor y lo condiciona a los seres humanos. Y lamentablemente desde chiquititos, que ese es el gran problema de la industria de alimentos, que sus productos van focalizados en los niños y niñas. Y de la gestación de los chicos, cuando nuestras mamás consumen alimentos densamente energéticos, con mucha cantidad de calorías, con mucha cantidad de estos productos ultraprocesados, el bebé que va en la guatita de la mamá se va condicionando a ese poder dulzor, ya desde chico, y eso se llama epigenética, que viene condicionado ya desde nuestros genes, desde nuestros sistemas enzimáticos, ¿verdad? Con una mayor susceptibilidad al consumo de azúcares, grasas saturadas, sodio y un conjunto de productos químicos que incluso muchos de ellos ni siquiera sabemos el impacto en salud. Ahora, tú que fuiste parte de la ley de etiquetado, que en su minuto yo recuerdo perfectamente, uno se olvida, pero fue muy polémica, la industria alimentaria se opuso tenazmente a que se establecieran estos llamados, no sé cómo decirlo, pero como semáforos, ¿no? Y quiero Así preguntarte, es. después de varios años de esto ya en marcha, ¿tú podrías decir que se ha notado el impacto? Sí, notoriamente. Hay muchos resultados muy positivos y hay un resultado global. En muchos países del mundo se ha copiado este modelo y ha tenido Ya, impactos significativos. En Chile hay una disminución de ciertos contenidos de los alimentos, la industria de alimentos ha bajado el contenido de ciertos nutrientes. Lamentablemente ha subido otros, pero hay un esfuerzo de reformular productos, eso es una realidad. Dos, hay una tendencia a disminuir la obesidad, sobre todo en niños y niñas. Se ha estabilizado el incremento. Voy a decirlo en palabras sencillas, es como que ya no estamos creciendo a la velocidad que crece la obesidad, ¿ah? El sobrepeso. Se ha detenido ese fenómeno muy acelerado que venía de sobrepeso y obesidad. Y tres, hay un esfuerzo desde el punto de vista de los entornos, por ejemplo, los entornos educativos, de tener lugares como con más fruta, con más alimentos saludables, por ejemplo, los alimentos de la JUNAEB, los alimentos del mismo programa del Ministerio de Salud. O sea, ha habido cambios importantes, pero no son suficientes. Es un esfuerzo muy bueno, es un esfuerzo, es una iniciativa pionera a nivel mundial, pero hay que agregar más cosas, porque si no pasa un fenómeno que es bien conocido en el mundo del marketing, que estos sellos ujú. altos en, que la gente los identifica muy bien como dañinos a la salud,
la gente se empieza a acostumbrar y empieza a generarse un fenómeno de invisibilidad. Entonces hay que pasar a una etapa superior. Y a nuestro juicio, la etapa superior tiene que ver con medidas fiscales. Esos alimentos que son dañinos a la salud, que tienen altos sellos de advertencia y que implican que son ultraprocesados, deben costar más caro. Y el grupo de alimentos que son más naturales, más productos de nuestro campo, nuestro mar, que son productos menos elaborados, más diversos y que hacen bien a la salud, deben tener apoyos del Estado o medidas fiscales que favorezcan su consumo. Por ejemplo, favorecer el consumo de las ferias, favorecer el consumo de alimentos más naturales de nuestro mar, ¿verdad? Que permita que la población chilena tenga más acceso, más disponibilidad a alimentos saludables. Difícil el consumo de aquellos alimentos denominados ultraprocesados Claro. o, como decimos nosotros en Chile, con altos contenidos. Claro, conversamos hasta ahora con el doctor Tito Pizarro, académico además de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH e integrante del Observatorio en Políticas Públicas en Actividad Física y Alimentación de nuestra universidad. Tito, en lo que dice este autor que señalábamos, el escritor británico Chris Van Tulleken, respecto de qué hacer, ¿no?, con estos alimentos ultraprocesados. Y él dice que lo que hay que hacer, y lo compara además, compara la industria alimentaria con la del tabaco, y en el fondo debiera haber un tratamiento aún más duro con los ultraprocesados, así como hay toda una acción dura contra el consumo de tabaco. Sí, sin lugar a dudas hay que hacerlo. Y hay que hacerlo por varias razones, pero la razón más de peso, más potente, es que la salud, no solo la salud pública está afectada, sino la salud planetaria, el cambio climático. Hay vinculación muy directa de la manera de producir de alimentos en el mundo, los alimentos ultraprocesados, y su gran impacto en lo que se dice este cambio climático, este efecto invernadero que vivimos en el planeta, ¿verdad?, producido por la industria de alimentos. Si uno dijera del cambio climático, ¿qué porcentaje es la producción de alimentos ultraprocesados? Es un 20 o un 30%. Eso es muy significativo. Entonces, no solo nos preocupa la salud de quienes habitamos el planeta, no solo nos preocupa las futuras generaciones, sino que también nos preocupa nuestro propio planeta. Un planeta enfermo. Una de las soluciones es disminuir la ingesta de estos alimentos ultraprocesados. Y eso no se logra con medidas suaves, con medidas, ¿verdad?, voluntarias. Y no debemos creer que fenómenos de la libre elección o de la elección individual lo resuelvan. Tiene que ser medidas más bien drásticas desde el punto de vista de la política pública que hagan que los fenómenos, por ejemplo, del marketing de la industria de alimentos disminuyan, que los fenómenos de la publicidad de la industria de alimentos disminuyan. La ley de etiquetado en eso avanzó, pero hizo el primer paso, pero hay que seguir ahondando. Y claramente también tiene que haber una restricción de ventas, por ejemplo, en ciertos lugares. Ya se hace en la escuela, eso te quiero pero preguntar. deberíamos... Sí. Sí. Claro, es que eso te quiero preguntar, porque primero saber si tú crees que, digamos, podría ser efectivo una advertencia que diga, por ejemplo, este alimento provoca obesidad, o prohibir la publicidad y venta a los niños. Sí, hay medidas que funcionan. Yo voy a contar dos ejemplos así. Nosotros miramos en los niños en nuestras escuelas, en las escuelas del sector de Santiago, del Gran Santiago, públicas, privadas, ¿verdad?, rurales, urbanas, y adentro de las escuelas la JUNAEP se cumple 100%. Son alimentos naturales, no tienen alimentos ultraprocesados, no tienen alto en. Pero le preguntamos a niños ¿de dónde traen las colaciones? Y las traen alrededor de las escuelas, las compran alrededor de las escuelas. Y además la traen del ambiente doméstico, de la casa, de las casas de nuestros niños y niñas. Y traen alimentos llenos de altos en. Entonces, claramente tenemos que avanzar en nuestra regulación y probablemente alrededor de las escuelas también tiene que ser, al igual que el tabaco, un espacio más libre de esos alimentos. Hay que hacer más difícil el acceso a los altos en y hay que hacer más fácil el acceso a frutas, verduras, productos lácteos, ¿verdad?, alimentos de ese tipo. Tenemos que, por ejemplo, uno entra a un consultorio en cualquier comuna y está lleno de oferta de alimentos altos en. A lo mejor ahí también hay que hacer una restricción.
restricción a la venta. Y hay que a lo mejor disminuir y restringir la venta propiamente tal de estos alimentos con sello a niños y niñas en todo el país. Hay que hacerlo tal como el tabaco, porque de verdad es dañino. Esto es una cosa que no es invención de un salubrista. Su vinculación es directa con enfermedades crónicas, con un gran porcentaje de cáncer. En Chile hay dos causas por las cuales fallecen chilenos y chilenas prematuramente. Uno es cardiovascular y dos es cáncer. De hecho, está ganando cáncer ahora. De esas dos grandes enfermedades, un porcentaje altísimo tiene que ver con los alimentos ultraprocesados, con los altos en. Entonces, este es un tema de hoy. Es un tema de hoy para prevenir el futuro de nuestros niños y niñas. Claro, ahora déjame preguntarte lo siguiente para graficarlo aún más. Cuando hablamos de alimentos procesados, claro, uno tiende a pensar en las papas fritas, ¿no es cierto?, en las ramitas, pero hay alimentos, y eso se ve mucho, mira, no sé si tanto en Chile como en los países desarrollados, que tú tienes el típico alimento que tú metes al microondas, entonces se calienta y las personas comen eso y no comen más. Se da mucho, digamos, porque la vida que se lleva rápida, apurada, etcétera, etcétera. Para graficarlo aún más, respecto de esos alimentos, ¿qué incidencia tenemos en Chile? Mira, es difícil la pregunta, Mirna, no es tan fácil responder, pero sí sabemos que más o menos más de la mitad de lo que comemos en Chile es ultraprocesado, en general. Ahora, ¿cuánto es de mayor elaboración, más ultraprocesado? No lo tenemos tan claro, ¿eh? No tenemos esa diferenciación, pero sí decimos que la mitad de lo que comemos es ultraprocesado. Países hermanos es un tercio, es mucho menos. Entonces, Chile es el líder, quizás por su modelo neoliberal, por su modelo de consumo, por su modelo de sociedad, que nos compramos todo, ¿m? Y nos compramos los ultraprocesados y nos compramos los altos en y juega un impacto significativo en nuestra dieta. Por lo tanto, es mucho. O sea, si la mitad de lo que yo como viene de la gran industria, de la industria de ultraprocesado, y eso me produce enfermedades cardiovasculares, me produce cáncer, me produce caries, tan sencillo como una carie, pero tan grave como una carie, explica la alta prevalencia de esas enfermedades en la población chilena. Entonces, hay una Cuéntame, relación bien. claro, exactamente. Tito, cuéntame lo siguiente. Hay otra, digamos, otra dimensión de esta conversación y que dice relación con los desiertos alimentarios, que tú te has dedicado mucho a estudiar también, que son las zonas donde el acceso a alimentos saludables se ve muy dificultado, ¿verdad? Por múltiples factores. Y esto se da principalmente en zonas más empobrecidas. ¿Qué pasa ahí? Mira, nosotros cada vez más sabemos que el cambio de conducta pasa mucho por nuestros entornos, por nuestros ambientes. Si yo salgo de mi lugar de trabajo y encuentro un punto que me vende fruta y me la vende a bajo costo y ya me la trae lavada y picadita en un envase, yo me la voy a comprar y a un precio adecuado, voy a consumir más frutas. Entonces, dependemos mucho de los entornos. Y cuando miramos nuestras ciudades y cuando miramos dónde viven y dónde vivimos, nos damos cuenta que hay zonas que tienen una mayor disponibilidad, una mayor oferta de alimentos saludables. Solo disponibilidad, ni siquiera estoy hablando de precio. Y eso coincide con los lugares de niveles socioeconómicos altos. Y donde me voy a niveles socioeconómicos más bajos y no me encuentro que esa disponibilidad disminuye, incluso considerando las ferias libres, incluso considerando las ferias libres. Entonces, sucede que en los sectores más pobres, más vulnerables de nuestras regiones, de nuestras ciudades, son zonas en donde nosotros definimos que son desiertos alimentarios, en donde hay poco acceso a alimentos saludables y hay algunas zonas que llamamos que son pantanos alimentarios, que son donde hay mayor vulnerabilidad social, también se encuentra una mayor densidad de alimentos no saludables. Entonces, cuando uno se introduce en las poblaciones de nuestra ciudad, uno se encuentra con poblaciones en donde uno tiene más acceso a frutas, a verduras, a productos lácteos. Nuestros supermercados son distintos, nuestros negocios son distintos y constituyen entornos que son más de otros entornos que son menos pro obesidad. No es que estén algunos malos y otros buenos, es que claramente es diverso y en donde los sectores más pobres tienen menos acceso a alimentos saludables, y lo mismo pasa para la actividad física, si eso es lo terrible. Son sectores no solo vulnerables socialmente, sino que tienen entornos
que ayuda poco a la alimentación saludable, ayuda poco al movimiento, a la actividad física. Entonces ahí definimos los desiertos y los pantanos. Y recuerda el concepto de pantano porque es una zona en donde hay mucha oferta de lo no saludable, que es peor que el desierto. No sé si se Ya, entiende la diferenciación. Y tú lo puedes mapear en totalmente, Santiago, correcto. como lo puedes mapear en Concepción, en ciudades más chiquititas, y ocurre casi lo mismo. Eso es lo dramático. Y si uno lo cruza con índice de obesidad, son las zonas donde hay más obesidad. Hay menos lugares para hacer actividad física, hay menos lugares donde uno pueda adquirir una fruta y verdura. Ni siquiera estoy hablando de precio. Es una realidad. El supermercado de un sector es distinto al supermercado de otro sector, aunque sea la misma marca. De hecho, hay No, supermercados es de distintas impresionante. marcas, pero incluso el mismo es distinto en un sector que en otro. Bueno, es lo que se llama Y la eso es desigualdad dramático. territorial. Exacto. Claro, Y por de eso es pronto. dramático. Tito, exactamente. Tito, ustedes realizaron un estudio que, claro, tiene por propósito, naturalmente, destacar la magnitud de la exposición, sobre todo de los estudiantes a la publicidad sobre buenos hábitos de alimentación y anuncios de comida saludable. ¿Qué conclusiones sacaron de ahí? Mira, no quiero contar solo noticias malas, pero tengo que decirlo. Los sectores más Por pobres de nuestro favor. país tienen escasa acceso a publicidad de alimentos saludables. O sea, no hay marketing a lo saludable. En cambio, los sectores un poquito más acomodados tienen más acceso a publicidad de alimentos saludables. Entonces, el niño y la niña se tienta por el marketing a lo saludable en algunos sectores a comprar más que en otros. Imagínate lo que eso implica, ¿verdad? Y eso también tiene un impacto en un tema que es de salud mental. Porque si yo le digo a todo el mundo que coma bien, que coma saludable, yo voy a una escuela y les digo lo bueno que es comer fruta y verdura, y en un sector el acceso a esos productos es escaso o es nulo y además no hay marketing, hay una frustración, hay un proceso socialmente duro. Es lo que quiero transmitir. Versus otros en donde se lo transmiten y ven una mayor accesibilidad a frutas, a verduras, a legumbres, a productos lácteos, a una diversidad de alimentos más saludables. Entonces, eso es lo dramático. Nosotros lo estudiamos en el Gran Santiago y nosotros vimos como niños y niñas en nuestras comunas consumen alimentos con altas concentraciones de sodio, azúcar, grasa saturada, una diversidad de Tito, fórmulas y más en unos sectores que en otros. claro. Tito, y por ¿Sí? último, en tu experiencia, ¿no? En políticas públicas, ¿cómo logramos cambiar los hábitos? Porque comer sano tiene tantas ventajas y en un país donde las frutas y verduras están tan a disposición, ¿no? De las personas. Es decir, efectivamente tú vas a una feria libre y puedes comprar productos a un precio súper conveniente, mucho más que si vas al supermercado, etcétera, ¿no? ¿Cómo cambiamos Ujú. esos hábitos culturales? Sí. Mira, ya, ese es el lado bonito de los estudios y es lo que a mí me gusta mirar desde el punto de vista de la esperanza hacia las políticas públicas. Nosotros llevamos un proyecto Claro. de largos años en distintas escuelas del sector sur de Santiago. Este año estamos en La Granja, en San Joaquín, en Macul, e introdujimos bebederos de agua en las escuelas. Pusimos bebederos de agua. Uno dice que obviedad, pero no habían bebederos. Y pusimos en la zona donde juegan, hacen deporte los niños y niñas, y les entregamos botellitas de agua para que llenaran sus botellitas de agua. Y las encuestas muestran que los niños dejan de tomar bebidas con azúcar y empiezan a tomar agua por solo el hecho de tener bebederos de agua, que son además de una rentabilidad inmensa porque es Increíble. muy barato, porque nosotros ya tenemos red de agua potable, es cosa de instalar un bebedero de agua, educar un poquitito, fomentarlos un poco y los niños y niñas se lo toman, les gusta y las encuestas muestran que el agua es lo más rico que hay. Imagínate, es un cambio en pocos meses solo por eso. Nosotros introducimos un marketing de lo saludable a niños y niñas y los niños consumen más fruta. Le decimos a la mamá y al papá, tráigale una colación saludable, vaya a la feria el sábado, ¿verdad? Y estos pequeños cambios de los entornos hacen que niños y niñas lleguen a la escuela y le muestran al profesor la manzana, la pera, el yogur, ¿verdad? Como un hecho destacado. Lo mismo hacemos en la actividad física. Entonces uno puede cambiar conducta. Lo estamos haciendo en los más chiquititos, son escuelas públicas, son top one, son tremendas escuelas convocadas para los saludables y funciona. Y entonces dijimos, ¿qué nos está faltando? Y estamos haciendo ahora un proceso con, le llaman palomas, que son un marketing muy sencillo, que es un marketing de unas Ya. palomas como un afiche en donde los negocios alrededor de la escuela están adhiriendo a este proyecto. Y ellos ponen ahí, yo tengo fruta, yo tengo
y hace que la mamá, el papá, en vez de comprar en un local que no tiene alimentos saludables, va a estos colegios, a estos negocios adheridos a la estrategia. Entonces, en lo territorial, en lo local, si uno hace estrategias de intervención que modifican los entornos, los participantes de esas comunidades adhieren a ese proyecto y los cambios se producen. Por lo tanto, yo creo que Impresionante. hay esperanza. Obvio que hay que tener más políticas públicas más duras, pero hay que también avanzar en nuestros territorios para mostrar que no es fome comer frutas, verduras, legumbres, productos lácteos, productos del mar, y que es entretenido, que produce placer, goce, y además tiene un efecto precioso sobre la felicidad y el placer de niños y niñas. No, es maravilloso. Tito Pizarro, médico, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, además integrante del Observatorio en Políticas Públicas en Actividad Física y Alimentación de la USACH, y por supuesto además participaste, ¿no? Y fuiste uno de los impulsores de la ley de etiquetado nutricional. Te queremos dar las gracias por habernos compartido tu experiencia, tu análisis y tus conocimientos respecto de un tema tan relevante para la salud de las personas. Encantado, mucho gusto, encantado. Que estés muy bien, gracias.